Miami fue durante décadas el epicentro de negocios, lifestyle y conexiones estratégicas para América Latina, un lugar donde se cerraban acuerdos millonarios, donde convivían empresarios de distintos países y donde todo el que quería dar un paso grande en el mundo de las inversiones tenía que poner un pie, aunque sea simbólicamente. Pero hoy quiero contarte algo que probablemente te sorprenda y que seguramente te hará ver el mapa de oportunidades con otros ojos, porque mientras muchos siguen pensando que Miami es la capital económica de América Latina, hay una ciudad que está tomando silenciosamente ese lugar y lo está haciendo con una fuerza que combina estabilidad macroeconómica, costos bajos, crecimiento urbano, seguridad jurídica y un atractivo lifestyle que comienza a enamorar tanto a locales como a extranjeros. Me refiero a Asunción, la capital de Paraguay. Y antes de que pienses que es solo una exageración, te voy a mostrar con lujo de detalles por qué este rincón del corazón de Sudamérica se está convirtiendo en la nueva Miami para los negocios e inversiones. Yo mismo lo viví en primera persona porque recuerdo la primera vez que aterricé en Asunción. Lo que sentí fue una mezcla de sorpresa y curiosidad, porque en mi cabeza Paraguay estaba asociado a un país agrícola pequeño, sin mucho brillo internacional. Pero al salir del aeropuerto encontré carteles de nuevas urbanizaciones, torres de lujo en construcción, oficinas modernas y un movimiento de vehículos que me hicieron pensar inmediatamente que estaba entrando a un lugar en transformación, un lugar que está despertando y que tiene un magnetismo especial para quienes saben leer las señales del mercado. Y ese magnetismo se explica por múltiples factores que hoy quiero desglosarte con detalle para que tú también puedas evaluarlo y decidir si tiene sentido para tu estrategia financiera. Lo primero que me llamó la atención fue el boom inmobiliario. Y no hablo solamente de construcciones aisladas, hablo de proyectos completos diseñados con estándares internacionales, desde condominios de lujo hasta edificios de oficinas corporativas. Y lo más impactante era que al conversar con agentes locales y desarrolladores me contaban que más del 60% de los compradores eran extranjeros, especialmente argentinos, brasileños y europeos que estaban diversificando su capital, buscando refugio en un mercado más estable, porque Paraguay ofrece uno de los regímenes impositivos más competitivos de la región, con un impuesto a la renta del 10% y un IVA también del 10%. Lo que convierte a la plaza en un imán para empresarios que quieren optimizar su carga fiscal sin recurrir a estructuras complejas en paraísos lejanos. Otra anécdota que siempre cuento es cuando visité una de estas torres nuevas en la zona de Carmelitas, un barrio que podría compararse con Brickell en Miami por su ambiente moderno, lleno de cafeterías, restaurantes, bares elegantes y boutiques. Y al entrar a la sala de ventas, el ambiente no era de una inmobiliaria tradicional. Era como asistir a un showroom de autos de lujo. Había pantallas enormes mostrando los renders del edificio, maquetas con luces, copas de vino para los visitantes y música lounge de fondo. Y al hablar con los potenciales compradores me encontré con historias fascinantes. Un empresario argentino que había vendido un local en Palermo para comprar 2 departamentos en Asunción. Un brasileño que estaba sacando su residencia paraguaya porque en São Paulo ya no encontraba rentabilidad inmobiliaria, y hasta un alemán que se había mudado porque estaba cansado de la presión fiscal en Europa. Ese mosaico de perfiles me confirmó que Asunción estaba proyectándose como hub global, no solo regional. Pero no todo se limita al real estate, y aquí viene la parte más interesante. Paraguay está experimentando un auge en el ecosistema de startups y fintech, algo que muchos todavía desconocen. Al recorrer los espacios de coworking como L'Office o lugares de networking como la Universidad Americana, me encontré con jóvenes que hablaban el mismo idioma que en Silicon Valley: escalabilidad, rondas de inversión, capital semilla, venture capital. Empresas que trabajan en soluciones financieras digitales, apps de logística, plataformas de e-commerce y todo eso, en un entorno donde el costo de montar un negocio es significativamente más bajo que en países vecinos, y donde el gobierno ha comenzado a fomentar la innovación con programas de apoyo y marcos regulatorios flexibles. Recuerdo claramente una tarde en la que fui invitado a un pitch night en Asunción.
y al escuchar las presentaciones me sorprendió la calidad de las ideas. Desde una aplicación que conectaba agricultores con compradores internacionales, hasta una fintech que ofrecía microcréditos instantáneos en zonas rurales. Y lo más sorprendente es que los inversionistas presentes eran no solo paraguayos, sino también extranjeros que habían llegado especialmente para evaluar estas oportunidades, gente de Chile, México, España. Y ahí comprendí que el círculo virtuoso ya estaba en marcha. Cuando hay capital fresco y talento creativo en un mercado emergente, las posibilidades de crecimiento se multiplican. Ahora bien, alguien puede preguntarse, ¿pero por qué Paraguay y no otro país de la región? La respuesta está en la combinación de factores que no se encuentran fácilmente en el resto de Sudamérica. Primero, la estabilidad macroeconómica. Paraguay lleva más de una década con un crecimiento sostenido del PIB superior al promedio regional, baja inflación y una deuda pública controlada. Segundo, la abundancia energética. El país es uno de los mayores exportadores de energía limpia en el mundo gracias a la represa de Itaipú, lo que garantiza costos eléctricos extremadamente bajos, un atractivo crucial para industrias de gran consumo energético como data centers o manufactura avanzada. Y tercero, la estabilidad jurídica. Aunque ningún país está libre de desafíos, Paraguay ha logrado mantener un marco relativamente predecible para las inversiones, con leyes claras de protección a la propiedad privada y un ambiente de negocios favorable. Una escena que siempre recuerdo fue cuando conversé con un empresario paraguayo de segunda generación que había estudiado en Estados Unidos y había vuelto al país para liderar la expansión de la empresa familiar. Me dijo con una seguridad que me impactó: mira, nosotros antes teníamos que ir a Miami para hacer negocios, ahora los negocios vienen a nosotros y lo que está pasando en Asunción apenas está comenzando. Este es el momento para estar aquí. Esa frase me quedó grabada porque refleja la confianza que se respira en la ciudad. Una confianza que atrae a capitales extranjeros y que contagia a quienes buscan nuevas fronteras para invertir. Y claro, no podemos hablar de inversiones sin hablar de lifestyle, porque al final del día nadie quiere vivir ni invertir en un lugar donde la calidad de vida sea baja. Y aquí también Asunción sorprende, porque combina un ritmo tranquilo con opciones de ocio de primer nivel. Restaurantes gourmet, shoppings modernos como el Paseo La Galería o el Shopping del Sol, bares en terrazas con vistas al río, clubes privados, campos de golf y una comunidad cosmopolita creciente que le da ese toque internacional. Incluso he conocido a varios empresarios que decidieron mudarse con sus familias porque encontraron colegios bilingües de calidad, seguridad en los barrios residenciales y una vida más relajada en comparación con el caos de otras grandes ciudades latinoamericanas. Un ejemplo concreto. Conocí a una pareja de emprendedores argentinos que vivían en Buenos Aires. Cansados de la inestabilidad, decidieron mudarse a Asunción. Compraron una casa en un barrio cerrado, abrieron un café de especialidad en la zona de Villamorra, y hoy no solo disfrutan de una vida más tranquila, sino que su negocio se convirtió en punto de encuentro de empresarios, diplomáticos y creativos locales. Ese tipo de historias se repiten cada vez más y son el reflejo de cómo la ciudad se va transformando en un nodo de oportunidades. Claro, alguien podría decir que todavía falta mucho para compararla con Miami. Y es cierto, no estoy diciendo que mañana Asunción tenga rascacielos de 80 pisos frente al mar o un puerto repleto de cruceros. Lo que estoy diciendo es que en términos de ecosistema de negocios, de atracción de capital, de creación de hubs, de magnetismo para extranjeros, Asunción está siguiendo un camino muy similar al que siguió Miami hace 30 o 40 años, cuando todavía era una ciudad emergente y no el ícono global que conocemos hoy. Y esa comparación histórica es clave, porque quienes invierten temprano en ciudades en expansión son los que más rentabilidad logran capitalizar. Yo mismo he analizado números concretos. Un departamento de 2 habitaciones en un barrio premium de Asunción puede costar entre $120,000 y $180,000, mientras que una propiedad similar en Miami supera fácilmente los $500,000. La rentabilidad por alquiler en Asunción oscila entre 6 y 8% anual.
muy por encima del promedio en ciudades consolidadas donde apenas se llega al 3 o 4%. Y si a eso le sumas la posibilidad de acceder a una residencia paraguaya con trámites relativamente sencillos, el paquete se vuelve todavía más atractivo para quienes buscan un segundo hogar o una base de operaciones estratégica en Sudamérica. Y lo más emocionante de todo es que siento que apenas estamos viendo la punta del iceberg porque la ciudad todavía tiene mucho espacio para crecer, todavía hay terrenos en zonas céntricas, todavía hay proyectos que apenas comienzan, todavía hay sectores como turismo, agroindustria y tecnología que están en fase de expansión. Eso significa que las oportunidades no se han agotado. Al contrario, apenas están apareciendo para quienes tienen la visión de adelantarse. Por eso, cuando me preguntan cuál es el futuro de las inversiones en América Latina, yo no dudo en decirlo con claridad. El futuro ya llegó y está en Paraguay, en esa Asunción vibrante que se levanta con nuevos edificios, que atrae startups, que recibe capitales extranjeros y que ofrece un estilo de vida que combina modernidad y tranquilidad. Y si tú quieres estar en la primera fila de este movimiento, este es el momento de poner la lupa, de investigar, de visitar, de hablar con agentes locales, de recorrer los barrios y de sentir por ti mismo la energía que está transformando la ciudad. Así que aquí te dejo la intriga. ¿Será que Asunción realmente se consolidará como la nueva Miami de Sudamérica? Yo estoy convencido de que sí, pero la decisión y la oportunidad están en tus manos. Y ahora, si este video te abrió los ojos a un nuevo horizonte de inversiones, te invito a que le des like, que te suscribas al canal, que actives la campanita para no perderte ningún contenido y que lo compartas con ese amigo que todavía piensa que solo en Miami se hacen los grandes negocios, porque el mundo está cambiando, las fronteras se están moviendo y recuerda, las oportunidades no esperan a nadie. Nos vemos en el próximo video.